Estamos en el estudio de Crece. Crece, por supuesto, tiene que ver con el crecimiento personal que nosotros llamamos discipulado. Pero al estar entendiendo cómo Jesús desarrolla la relación con sus discípulos, vemos que Él trata de lograr algunas metas. Yo te decía la semana pasada que una de las cosas que Él hace es que se cerciora de que aquellos que están siguiéndole hayan tenido un cambio de rumbo en la vida, que antes vivían de una forma, pero ahora van en la dirección de seguirlo a Él, que los discípulos verdaderos de Jesús el día de hoy no son los que vienen a una iglesia o los que son parte de una denominación o filiación religiosa, son aquellos que han cambiado el rumbo de su vida y ahora están siguiendo a Jesús. Pero en este seguir a Jesús se requiere un conocimiento verdadero de quién es Él o una convicción verdadera de quién es Él. Es lo que nosotros llamamos fe. Ahora, cuando hablamos de convicción, y uso la palabra en particular, convicción, porque creo, fíjate, que uno de los problemas de hoy en día, uno de los problemas más grandes de hoy en día, es que nos apresuramos a repetir algunas verdades que en realidad no hemos hecho propias. O sea, son verdades universales, pero no son mis verdades, no nos hemos apropiado de ellas. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿es bueno ahorrar? ¿Es bueno el ahorro? Es bueno el ahorro, es bueno el ahorro, sí. Si la siguiente pregunta fuera, ¿y tú ahorras? Algunos me dirían, no ahorro, pero es bueno el ahorro, o sea, es bueno el ahorro. Ok, eso quiere decir que una verdad no la has hecho propia, o sea, tú dices que es bueno, pero la verdad no la has hecho propia. A cada rato uno oye de gente que dice, yo amo El Salvador, pero me voy a vivir a otro lugar. Entonces uno dice, ok, entonces quizás no ama tanto El Salvador, no lo ha hecho propio una vez más. O alguien dice, no, Dios es importante, la relación con Dios es importante. Y tú tenés una relación con Dios, así más o menos. Ok, quiere decir que para ti no es importante. O sea, esta verdad, que es una verdad grande, no te has apropiado de ella. Una de esas verdades es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y si tú le preguntas a la mayor parte de salvadoreños si es Dios o no es Dios, la gran mayoría te va a decir, sí, Jesucristo es Dios. Pero si luego tú averiguas si sus vidas son congruentes con ese pensamiento, entonces te vas a dar cuenta que no. Si tú de verdad creyeras que Jesús es Dios, vivirías de una forma diferente, pensarías de una forma diferente, pecarías menos porque estarías consciente que Él está presente delante de ti todo el tiempo. Tendrías otro ángulo de la vida, pero es que en el fondo pensamos que Jesús es Dios como un concepto, como una idea y no como una experiencia personal. Ahora tú me dices, ¿y cómo hace uno para aprender que Jesús es Dios? ¿Hay pasajes en la Biblia que lo dicen? Claro, hay un montón de pasajes que lo dicen. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, de los israelitas son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Aquí dice claro, Jesús es Dios sobre todas las cosas. En el libro de Filipenses, cuando se está describiendo el carácter de Jesús, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él era Dios. En primera de Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, ahí dice, Jesús es el verdadero Dios. ¿Quiere decir que la Biblia dice que Jesús es Dios? Sí. ¿Y solo en esos tres pasajes? No. Solo en el Nuevo Testamento yo te podría decir, bueno, Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, todos estos pasajes que tú conoces, pero no solo Juan 1:1. Pudiéramos tomar un tiempo para estudiar todos esos pasajes si quieres, pero no tenemos el tiempo para hacerlo en la mañana. Solo en el Nuevo Testamento. Pudiéramos ir al Antiguo Testamento y encontrar otra cantidad de pasajes similares. La Biblia dice por todos lados que Jesús es Dios. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es la manera de convencerse? Porque de estudiar, vas a ver hoy en la mañana, de conceptos teóricos, de entender los principios, no necesariamente llegues a la convicción personal. Y Jesús entendía esto. Por eso Él dedicó una buena parte de los primeros años de su relación con los discípulos para que ellos llegaran a la convicción personal de que Jesucristo era Dios, que no estaban tratando con un gran maestro,
que no estaban tratando con un gran líder o con un gran religioso o con un rabino, estaban tratando con el Dios creador de todo. Porque él sabía que si tenían esta persuasión, si tenían la convicción de que Jesús es Dios y tiene el derecho de reinar sobre ellos, ellos iban a llegar a donde fuera. Y eso fue lo que sucedió. Ellos llegaron a la convicción y entonces fueron al otro lado del planeta, estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, entregaron todo lo que eran porque tenían una convicción personal. Porque esta convicción no había sido aprendida en unas lecciones, había sido aprendida en la vida. En la vida. Yo quiero enseñarte esta mañana una de esas ocasiones. Una de las ocasiones en las cuales Jesús les confronta con la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Quién es de verdad? Porque si yo llego a esa convicción, mi vida va a ser diferente. Yo te propongo, antes de estudiar el pasaje, que si tú llegas a tu convicción personal, no mi convicción, no la convicción del que está a la par, sino tu convicción personal, tú vas a caminar diferente como creyente. Si llegas a tu convicción personal. ¿Qué pasó aquí? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Marcos 4, 35. Esta es una de esas ocasiones en las cuales Jesucristo les hace pasar por una circunstancia compleja. Marcos 4, 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, y yo te pido que prestes atención a la cantidad de detalles que vamos a encontrar ahí. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Fíjate la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Tienen ellos, para llegar a preguntarse esto, tienen que atravesar una crisis que para ellos es humanamente insuperable. Yo quiero plantearte esta mañana que lo mismo sucede en el caso de nosotros. Para que se vuelva una convicción tuya personal y tú realmente estés en el proceso de crecimiento individual, tú tienes que pasar por una crisis, pero no una crisis cualquiera. Tiene que ser una crisis de proporciones como la que estamos leyendo aquí, donde humanamente tú no puedes hacer mucho, no puedes hacer nada. Es ahí que va a surgir la fe personal. Tú sabes que la fe personal es la única provechosa. La fe personal, la fe de tu vecino no te funciona, la fe de tus papás no te funciona, la fe de tu mamá no te funciona, la fe de tu esposo o tu esposa no te funciona. Es tu fe. A la hora de la prueba no te sirven para nada las convicciones de otros. Entonces tú tienes que atravesar una situación como esta. Y yo quiero que notes varias cosas. Nota en primer lugar que la crisis sucede en la noche, está oscuro. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, llegó la noche. Es curioso porque Jesús pudo haberlo hecho de día, pero creo que para enseñarnos una lección está metiéndolos ahí de noche. Y de noche da mello, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser en un momento? O sea, de noche las cosas son un poco más difíciles siempre. Lo que va a pasar es que, a mí me gusta cómo la Biblia lo plantea. La Biblia, Dios es consistente en las Escrituras. Él toma algo que nosotros podemos ver para enseñarnos algo que no podemos ver. Él toma algo que nosotros podemos entender para llevarnos por un proceso de comprensión de lo que nos cuesta entender espiritualmente. Y por eso usa recursos tan sencillos que cualquier persona puede entender, como el día y la noche. O sea, todos sabemos cómo funciona la noche. La noche en la Biblia, fíjate, representa una realidad dispensacional.
¿Qué es eso, Julio? Bueno, en este tiempo en el que estamos viviendo, el sol no está, el sol de justicia. Jesucristo es llamado el sol de justicia. Cuando Él murió y fue quitado, se hizo una oscuridad, un periodo de oscuridad que es el que estamos viviendo en este momento, espiritualmente hablando. Deja un dedito en Marcos capítulo 4 y ven conmigo rápido a Romanos capítulo 13. Si no alcanzas a encontrar los pasajes, quizás la persona que está a la par tuya te puede mostrar la Biblia, o si no, escúchame a mí. Romanos capítulo 13 versículo 12 describe este periodo en el cual estamos. Dice en el versículo 12: la noche está avanzada. Ahora tú me dices, Julio, pero en este momento son las 11 de la mañana. No, la noche espiritualmente está avanzada, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, porque mira cómo se anda en la noche. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La noche en la Biblia, este periodo en el cual Jesucristo no está reinando sobre el planeta, evidencia la maldad humana. Pablo le dice a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5, dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, nosotros no somos de la noche, hermanos. Yo sé que algunos aquí quisieran ser Batman, el caballero de la noche, ¿verdad? Pero no, nosotros somos del día. Dice, no somos de la noche. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿En qué se traduce todo esto de la maldad? Se traduce en vidas difíciles, por el pecado del hombre, porque Dios no está reinando, Jesús no está reinando. Se traduce en relaciones dañadas. O sea, porque estamos en la noche. Tú sabes que uno de los rasgos de este tiempo es la dificultad de las relaciones interpersonales. Y cualquiera aquí podría decir, a mí me pasa eso. A mí me pasa que llego a mi casa y todo es pelea. O que es producto de la realidad espiritual en la que estamos atravesando la vida nosotros. Dice la Sulamita, la esposa de Salmón en Cantares, dice: por las noches busqué mi lecho al que ama mi alma. O sea, yo tenía a mi esposo y ahí quería esto, pero en las noches no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Y me dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. ¿Sabes que en la noche, en esta realidad, es cuando se evidencian más los temores humanos? Yo estoy seguro que hay aquí algunos adultos que les da miedo la oscuridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira al que tienes a la par tuya, ¿verdad? Tiene cara de fuerte, pero es de lo que uno le dice: mira, en la noche, mira, fíjate que ahí en el traspatio, ahí quedó un vasito, entonces me lo podrías ir a recoger. Y te dice: no, si no lo necesitamos, hay que de verdad, en la mañana lo recojo, porque la idea de que se vaya a meter algo oscuro es como, uy, qué terrible. Ok, en la noche salen los temores. Dice Salomón que él llevaba a su esposa en una cama portátil, es una especie de carruaje, que estaba rodeado, una cama especial, fabulosa, pero estaba rodeada esta cama de soldados. Y dice que, al describir los soldados, dice que todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo. ¿Por qué dice? Por los temores de la noche, porque vivimos tiempos así. Por eso a mí me llama la atención que Jesús pone a sus discípulos en la noche. Podría haberlo hecho en la mañana, pero lo hace en la noche. Es para recordarnos que las crisis principales van a seguir siendo crisis hasta que aparezca Él de regreso. ¿Sabes que en el cielo no hay noche? En el cielo no hay noche. ¿Y cómo es eso? No hay noche. Lee Apocalipsis 21 y 22 y dice ahí que no hay noche ahí porque la presencia de Jesús ilumina todo. Entonces no hay noche, porque Él es el sol.
Estamos esperando el regreso de Jesucristo. Malaquías 4 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese mayúscula, está hablando de Jesús. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis. O sea, ustedes se van a alegrar de que todo este sistema de cosas va a cambiar. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todo esto pasa en un tiempo de mucha dificultad, igual que nuestras crisis. Y una cosa más que yo te pido que notes del episodio de la barca: quien mete a los discípulos en la barca es Jesús. El origen de toda esta crisis es Jesús. De alguna manera pensamos que Jesús está puesto para evitar los problemas. Y yo quiero pedirte esta mañana que hagas un ajuste de tu percepción del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no es el Dios que a veces hemos ideado, que es una combinación de un abuelito y Santa Claus y el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y entonces entre ellos tres, de seguro Él me va a proteger, me va a cuidar y nada me va a pasar. Pero no funciona así. A veces Dios nos pone en una barca en la cual la situación va a ser complicada. Yo te pregunto, ¿sabía Jesús que iba a haber tormenta? Sí. Podría haber dicho: no pasen al otro lado. Sí, pero Él los puso. Eso pasa todo el tiempo. Allá en el Antiguo Testamento es Dios el que le dice al diablo: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo te gustaría que Dios dijera: no has considerado y te dijera, ¿verdad? Vení, tentalo, ¿verdad? Zarandealo. No, ¿verdad? No. Pero a veces Dios hace eso. No nos gusta pensar porque creemos que Dios está ahí para evitarnos problemas. Pero Él no quiere darnos una vida cómoda. Él quiere darnos una vida crecida. Y en la vida crecida necesitamos los problemas. Esa expresión "pasemos al otro lado", en el cual dice en el versículo 36, ellos se quedan solos. Bueno, se quedan con las otras barcas. Fíjate ahí Marcos capítulo 4:36. Dice que despide la multitud, le toman como están en la barca y había también con él otras barcas. Pero todo lo que va a pasar sucede dentro de la barca, esa barca donde está Jesús. ¿Por qué? Porque es como la crisis. En la crisis puede ser que tengas otro montón de personas a tu alrededor, es posible, pero te sientes solo, te sientes aislado, estás pasando por tu problema. Y dice que Él les dice: pasemos al otro lado, que ni tenemos el tiempo para estudiarlo, pero es una expresión que se utiliza varias veces en la Escritura para decir: voy a llevarlos por un momento de crisis y les voy a salvar. Hay salvación del otro lado. Moisés les dice a los israelitas: están frente al Mar Rojo, y les dice: pasemos al otro lado, ahí hay salvación. Josué le dice a los israelitas también, cuando están frente al Jordán: pasemos al otro lado, y del otro lado hay salvación. Jesús lo dice en varias ocasiones: pasemos al otro lado. Él está en el mar de Genezaret, en el lago de Galilea, mar de Galilea al norte de Israel. Y entonces está diciendo: pasemos al otro lado. Y nota algo más ahí. Dice que lo que pasa es que cuando los mete en la barca, versículo 37, se levantó una gran tempestad. Si te gustan las palabras en griego, ¿verdad? Por ahí hay una palabra que conoces ahí: una mega tempestad. Hay una mega tormenta. Vas a ver cómo todo lo que hace Dios lo hace bien. Y cuando te mete en líos, lo hace muy bien. O sea, es una mega tempestad. Y dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo quiero que me entiendas algo aquí. No estamos hablando de un problemita. No. Es una crisis. Es una crisis grande. Y yo entiendo que para cada quien la crisis es personal. Yo entiendo, hace años, recibí una llamada por teléfono. Y me dice, contesto el teléfono y hay una hermana de la iglesia en el otro lado del teléfono. Me dice: hermano Julio, pastor, mira lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Era una hermana mayor. ¿Qué le ha pasado? Es terrible lo que me ha pasado. ¿Pero qué le ha pasado? Y lloraba. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es que se me quemó el televisor, se me arruinó el televisor. Y yo dije: ok, bueno,
es su crisis, ¿verdad? Algunos aquí podrían decir, se me cayó el iPhone, ¿verdad? Ay, la mega crisis. Yo quiero que entiendas que esto no es un problemita. ¿Sabes qué es? Para que entendamos. Dios nos mete en algunas situaciones imposibles. Vas al médico y el médico te dice, mire, los exámenes presentan un reporte de antígenos positivos. Usted tiene cáncer, grado 3. Es posible que sea operable, pero está difícil. ¿Qué haces ahí? O, mira, bancarrota. El negocio no funcionó. Pero ¿qué voy a hacer, verdad? Tienes que vender todo. El asunto no funcionó. Hey, ¿qué voy a hacer? O despido. Tienes 55 años, mi edad, y te despiden y te pasas 2 años sin trabajo y no tienes quien te dé trabajo. Y dices, ¿qué hago con esto? O entras al cuarto de tu hija y encuentras cocaína. ¿Y qué se hace ahí? O sea, no estamos hablando de un problemita, estamos hablando de una mega tempestad. Y esas mega tempestades son necesarias. No nos gustan, pero son necesarias. Y Dios es experto en meternos en ese tipo de problemas. Pablo lo dice. Pablo dice en 2 Corintios 1, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, llegamos a una situación en la cual dijimos, aquí no hay nada que yo pueda hacer. O sea, ¿qué voy a hacer ante esta circunstancia? No tengo la solución. El agua se está metiendo, estamos en medio del mar, es de noche, no alcanzo a ver, aquí no sé qué voy a hacer. ¿Sabes que la expresión anegar habla de algo que se está hundiendo? Tú tienes el agua hasta el cuello o arriba del cuello, y ya no puedes hacer nada. David lo usó la expresión en Salmo 69, dice, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. ¿Sabes qué quiere decir eso? No alcanzo a tocar el fondo, pero estoy metido en lodo. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Está pasando encima mío. ¿Qué se hace en ese momento? O sea, ¿cómo respondes a eso? Por eso entiende, la fe no surge de un estudio. La fe no surge de unas lecciones, ¿verdad? Que alguien me dio y mira un buen mensaje ahí que está en internet. No. La fe surge de la experiencia, de haber pasado por una circunstancia que para ti era imposible de manejar. La Biblia dice, qué tremendo los que tienen fe. Dice Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Sí, qué bueno esto, pero solo se llega ahí cuando has pasado por la crisis. No hay otra forma. Por eso, la crisis es necesaria. Y Cristo a veces te dice, ven y subite a la barca, te voy a llevar del otro lado. Y Él sabe que vas a pasar por la situación difícil. Y no se le ha pasado no se le ha salido de control a Él. Dice Pedro en 1 Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y si es necesario, tengáis que ser afligidos. No en una prueba. ¿Te has fijado eso, que cuando viene una prueba vienen todas las pruebas juntas? ¿Te has fijado eso, verdad? O sea, el día que te despiden, tiembla y te muerde un perro, ¿verdad? Y se te arruina el carro y yo no sé, ¿verdad? Y se viene a vivir contigo tu tía mala, o sea, no sé, para no decir la suegra, siempre decimos la suegra, ¿verdad? Pero uno dice, ¿qué pasa esto? ¿Y Dios cómo me mete? Sí, es Dios metiéndote en una circunstancia que no puedes manejar. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, ahí se va a ver si lo que tienes es una afiliación religiosa, donde vienes a la iglesia los domingos, o si crees. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo porque lo has probado,
Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La crisis es indispensable. Cuenta la historia de un hombre que se llamó Richard Wurmbrand. Difícil pronunciar su nombre. Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand era un rumano. Era un rumano que durante el tiempo del comunismo, detrás de la cortina de hierro, él fue apresado por sus convicciones cristianas. Entonces que fue llevado a uno de los campos de concentración y reprogramación, y que uno de los oficiales ahí constantemente se burlaba de sus creencias y le decía: ¿cómo es que seguís creyendo en eso? Eso es ilógico, o sea, Dios no se puede ver. Y entonces Richard Wurmbrand, él muy sólido en su creencia, un pastor muy sólido, él le decía, siempre debatía con él. Dice que un día le dice Wurmbrand a su captor, le dice: miren, le dice, es que yo sigo creyendo porque yo conozco comunistas, dice, que en el lecho de muerte se han arrepentido y le han pedido a Jesús que los salve. Pero no conozco a ningún cristiano que en su lecho de muerte se haya arrepentido y le haya pedido a Lenin o a Marx que le ayuden. Y entonces dice que este captor le dice: bueno, tienes tu punto, le dice, tienes un punto claro. Entonces le dice, Wurmbrand le dice: es que la clave de lo que uno cree está en la crisis, no está en la vida normal. Y es una frase que hasta el día de hoy se repite, dice: cuando un ingeniero ha construido un puente, el hecho de que un gato pueda pasar sobre el puente no es prueba de que el puente es bueno. Un tren debe pasar sobre él para demostrar su fuerza. El hecho de que pueda ser ateo cuando todo va bien no prueba la verdad del ateísmo. No se sostiene en momentos de gran crisis. Esa es la clave. ¿Qué se sostiene en el momento de crisis? Por eso Jesús dice: los meto en las tormentas. Y yo te digo algo: los huracanes, las tormentas, los tornados, los problemas de la vida son necesarios. Aún los científicos ahora dicen que los huracanes, ¿sabes que los huracanes son necesarios? Los huracanes sirven para disipar el calor. Si no hubiera huracanes, nos achicharraríamos. Y yo cuando leí esto dije: que venga otro huracán, Señor, por favor, ¿verdad? Porque qué tremendo. Pero así es la vida. O sea, tú necesitas de huracanes. Es la única forma para decir: Señor, te necesito y te voy a probar. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la barca? Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 4, perdón, Marcos capítulo 4. ¿Qué pasa en la barca? Dice, versículo 38, porque lo que va a pasar, ellos van a hablar con Jesús, ¿verdad? Y él estaba en la popa, versículo 38, en la popa, no en apopa, en la popa. La popa es la parte de atrás del barco, fíjate, para ti que no eres un lobo marino, ¿verdad? Como algunos de nosotros. Proa es lo que está delante, popa es lo que está atrás, ¿verdad? Entonces él estaba ahí en la parte de atrás. Y dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, cuando yo uso la palabra cabezal, ¿qué viene a tu mente? Un furgón, ¿verdad? Todo es un furgón. No, porque uno dice quizás está dormido en algún bodoque de madera ahí grande. No, la palabra para cabezal es la misma palabra que se traduce como almohada. Es algo para la cabeza. Piensa lo que ha hecho Jesús. Se están hundiendo y viene Jesús y se va a la parte de atrás, se jala una almohada y se pone a dormir. Dos cosas prueban aquí. Prueba número uno, que Jesús se cansaba. Él era Dios, pero era hombre. Era de noche, se puso a dormir. Prueba número dos es que él estaba tranquilo. Él sabía lo que iba a pasar, él es Dios. Son ellos los que necesitan llegar, plantearle a él su clamor. Yo voy a usar esa frase. Un clamor humanamente inconsolable. O sea, ellos van a decir: tenemos una necesidad grande, hay que despertar a Jesús. Le dice en el versículo 38, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, ¿no ves que nos estamos muriendo? Estamos aquí que nos vamos a hundir y tú estás dormido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es por su incapacidad, es por la incapacidad de ellos. Porque tú sabes cómo funciona. El dolor de la incapacidad es indispensable para la calidad de nuestra fe. O sea, hasta que tú no llegas a la convicción de que yo no puedo con esto. O sea, yo soy incapaz de manejar esta situación. Necesito que alguien más grande que yo se meta. Entonces la fe surge. Antes no, si tú puedes con el problema, tú lo arreglas y ahí termina todo.
Pero cuando tú no puedes, cuando tú dices, me muero, aquí me muero. Lo chistoso, si puedo usar la palabra chistoso en una situación como esta, es que Jesús duerme. ¿Sabías tú que esa es la única ocasión en la Biblia donde Jesús duerme? Ahora, él dormía, obviamente, pero en ningún otro pasaje donde Jesús duerma. Yo creo que él casi te diría que a propósito, él se fue a dormir. A propósito. Hasta no me habría sorprendido si levantó un ojo así para estar. No creo, porque dice que dormía. Pero estaba dormido. Y ellos se sienten indignados porque él está dormido. ¿Qué te pasa? Dime si no es cierto que cuando tú tienes un problema y Dios no hace nada, tú a veces hasta te indignas. Yo conozco gente, cristianos, de aquí de Vida Nueva, que me han dicho, yo estoy molesto con Dios. Y casi me dan ganas de dar un piquetazo a los ojos, ¿verdad? ¿Qué te pasa de estar molesto con Dios? Sí, es que yo quería tal cosa y Dios no me lo dio. Es que o sea, no me atendió. Casi que yo puse la orden, en 30 minutos ya es gratis y pasaron los 30 minutos y no vino. O sea, y uno dice, ¿qué le pasa? Pero es la realidad humana. Y a veces Dios tiene que llevarnos a ese punto. Deja un dedito en Marcos capítulo 4, ven conmigo y mira lo que dice David. Porque David expresa el deseo del corazón como todos nosotros. Salmos capítulo 44. Salmos 44. Y si te identificas con David es porque eres muy humano, igual que yo. Salmos 44, 23. ¿Sabes qué dice David? ¿Sabes cómo ora David? Salmos 44, 23 dice, aunque este es un mástil de los hijos de Coré, dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? O sea, si nosotros te estamos pidiendo y tú no haces nada, Señor, ¿por qué no intervienes inmediatamente? Es tremendo cuando alguien te dice, no, es que para ese problema, si eso va a tomar unos años salir de ahí. No, yo quiero que Dios haga algo ya. Y dice el versículo 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ellos van a clamar y él está dormido. Nota algo, ellos van a clamar, porque siempre hay un recurso cuando tú tienes una necesidad extrema, y ese recurso se llama orar. Y la oración siempre funciona. ¿Es cierto o no es cierto que cuando oras mejor y más es cuando oras porque tienes una necesidad grande? ¿Es cierto o no es cierto? Tú sabes cómo funciona. Algunos aquí han tomado, algunos hasta han dado clases sobre la oración. Y tú has tomado un seminario sobre la oración y entonces te dicen, mire, la oración se hace así. Uno llega delante del Señor y entonces primero adoras al Señor, luego alabas al Señor, luego presentas las peticiones de otras personas, intercedes, luego confiesas tus pecados y entonces finalmente en una actitud de acción de gracias le pides tus peticiones. No. Cuando estás en una crisis, ¿qué haces? ¿Haces todo eso? ¿Qué haces? Uno ora, ¿verdad? O sea, ahí sale uno. Señor, por favor. O sea, yo estaba contando con esto que me pasó del dolor hace unos días en la muela, que solo para quienes están siguiendo mi novela, esta semana perdí la muela. Entonces estoy aquí amolado, literalmente. Si me ven hablando así es por algo, pero en la crisis del dolor, que es un dolor tremendo, créeme que en ese avión yo no decía, bueno, ahora voy a confesar mis pecados. No. Si yo estoy, Señor, haz algo, Señor. O sea, ahí sale lo que es uno. Por eso la Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5, no tengo que citártelo, no tengo que mostrártelo porque lo conoces. Son 3 palabras: orad sin cesar. Ahí no hay
tal cosa como una oracioncita diseñadita. Señor, Señor, hace algo. Y esa oración, porque viene de la crisis, fíjate, no fue aprendida en un libro, viene de la crisis. Esa oración funciona. Esa oración funciona. Porque viene Jesús y Jesús va a hacer algo. La oración siempre funciona. Él siempre está presente. Nunca está dormido. Te dejé en Salmos a propósito, Salmos capítulo 121. Salmos 121, que creo que es uno de esos, Salmos 121 de esos salmos que deberías tener subrayados en tu Biblia. Salmos 121, dice versículo, déjame leer del versículo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yo te voy a decir algo, si estás pasando por una crisis, si tu barca está haciendo agua, si estás en un problema gravísimo, si no hayas que hacer, el que te guarda no está dormido. No está dormido. Y dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dice Isaías, y no tienes que buscarle. Dice, hace la pregunta, ¿y una mujer que dio a luz se va a olvidar de su hijo? Y la respuesta es, no se va a olvidar de su hijo. ¿Cómo vas a creer? Entonces, menos Dios. Dios te tiene esculpido en su mano, dice Isaías. Él está viendo constantemente, no se olvida de ti. Jesús está ahí presente. Él nunca salió de la barca. Jesús está en tu barca. Nunca salió de ahí. Nunca salió de ahí. ¿Sabes qué es el problema? Es la perspectiva que tenemos de la vida. La vida es como un pozo. Es como irse en un pozo. Y Steve enseñó esto hace unos años y yo le pedí prestada la ilustración y he tenido que copiarla porque está difícil memorizarla. Dice que un hombre cayó una vez en un pozo, se fue a un pozo, y entonces allá en el pozo pasaron por encima del pozo, pasaron varias personas. Dice que pasó una persona subjetiva, y la persona subjetiva dijo, lo siento por ti estando allá abajo. Y pasó una persona objetiva, y la persona objetiva dijo, es lógico que alguien al caerse llegaría hasta allá abajo. Un fariseo dijo, solo la gente mala cae en el pozo. El legalista dijo, te mereces estar en el pozo. Confucio dijo, si me hubieras escuchado, no estarías en el pozo. Buda dijo, tu pozo está en tu mente. Un matemático calculó la fuerza necesaria para sacarlo del pozo. El ingeniero fue el que calculó la fuerza necesaria para sacarse del pozo. El matemático calculó cómo cayó en el pozo. El geólogo le dijo que apreciara el estrato de las rocas en el fondo del pozo. Un evolucionista dijo, eres un mutante rechazado y destinado para ser removido del ciclo de la evolución. En otras palabras, vas a morir en el pozo para que no puedas tener hijos que caigan en pozos. Fíjate. El inspector de la alcaldía, el funcionario, preguntó, ¿y tú tienes el permiso necesario para estar en el pozo? Una persona evasiva pasó y evadió el tema del pozo completamente. Una persona egoísta dijo, no has visto nada si no has visto mi pozo. Un optimista dijo, las cosas podrían ser peores. Y el pesimista dijo, no te preocupes, todo va a salir mal. Y pasó Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó del pozo. Es que ese es Jesús. En tu vida un montón de gente tiene un montón de perspectivas, pero Jesús no tiene una perspectiva teórica. Salmos 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, alguien podría decir, mira, tu problema es porque antes no hiciste, y toda la teoría, ¿verdad? Pero a Jesús no le interesa eso. Él quiere sacarte del pozo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué hace Jesús? Marcos capítulo 4, dice en el versículo 39, tremendo esto. Tremendo porque vas a ver que lo que viene ahí, cuando hay crisis de verdad,
la crisis que no puedes manejar. Y clamor. Antes de leerlo, aquí hay algunos bien duros, perdón que lo diga así, pero aquí hay algunos bien duros, que Dios podría traer un terremoto a tu vida y tú dirías, no, tranquilo, yo no hago nada. Ok, ese es tu problema. Pero si tú en la crisis dices, yo no puedo, si yo no puedo, Señor, haz algo. Y a veces Él se tarda, pero va a hacer algo. Entonces de ahí surge la fe verdadera. La fe no es un concepto teórico otra vez. La fe es confianza. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Fíjate qué tremendo sobre la fe. Yo te voy a decir algo, cualquiera cree en la iglesia. Lo difícil es creer al estar en una barca que se hunde, ¿verdad? Ahí es la verdad de las verdades. Se para Jesús y dicen los estudiosos del griego que estas dos expresiones, calla e inmudece, corresponden a un término que es una palabra y a otro término que es un sonido onomatopeico. O sea, Él se pone de pie y le dice al mar, silencio, shh. Y el mar se cayó. Eso debe haber sido tremendo. Silencio. Shh. Y dice que todo se cayó. Es que Jesús es Dios. Y no hay nada imposible para Dios. Nada. Nada. O sea, Julio, pero usted no entiende, Julio. Estamos hablando de que mi familia se está desintegrando. No hay nada imposible para Dios, nada. Pero que tú no entendés, estamos hablando de mi salud, no hay nada imposible para Dios, nada. Pero es que tú no entendés, a la salida del culto anterior, entre uno y otro, un hermano me aborda y me dice, yo recuerdo esto, y mira lo que acabas de predicar, me dice, en el 2015 yo estaba en una situación complicadísima, yo me acuerdo haberme sentado a orar con él, un hermano mayor ahí en el hotel, y me dice, estaba pasando por una situación terrible, tremenda, y en el último momento, cuando todo parecía perdido, Dios se apareció de la nada y el asunto se arregló. Tú tienes razón, me dice. Yo le digo, no tengo razón, yo tiene razón la Biblia. No hay nada imposible para Dios. Dice Jeremías capítulo 32, oh Señor Jehová, y que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Sabes que el versículo 39 dice, calla e enmudece, y cesó el viento y se hizo otra mega aquí? Una mega bonanza. Fíjate qué tremendo. Una mega tormenta donde Dios se mete y sucede una mega calma. Y entonces nadie debería ser incrédulo. Sígueme por favor la lógica. Porque es un insulto a la lógica. Ya no se dio un insulto a Dios. Es un insulto a la lógica que tú en una crisis que no puedas manejar, Dios se aparezca y arregle la crisis y tú no decidas creer en Él. Es un insulto a la lógica. Y yo pudiera preguntar a algunos aquí, ¿y tú has pasado por situaciones así? Sí. ¿Y Dios te sacó? Sí. ¿Y crees? No. Eso es un insulto a la lógica. Dice Jesús, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, casi puedo ver a Jesús decir, ¿qué les pasa? Y yo creo que Él podría decirme a mí a veces lo mismo. ¿Qué te pasa, Julio? No te he dado suficientes pruebas de que yo soy Dios. No todos los versículos que te di hace un ratito, que son importantes. Esa es la experiencia. Es el proceso donde entendemos que Jesús realmente funciona. Mateo capítulo 8, el pasaje paralelo dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es el problema, poca fe. La fe, ¿verdad, Julio? Que es algo así como religioso. No, es la confianza.
Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Lo mismo pasa cuando en una situación muy parecida, Pedro le dice, yo quiero caminar en el agua contigo. Cuando está caminando, ¿te acuerdas que él pone sus ojos en la tormenta y se hunde? Y entonces Jesús le dice, al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Dios se mete en nuestra circunstancia, en una crisis que no puedes manejar, y tú le clamas de forma que te queda claro que es Él el que funciona, y Él te... Lo justo es que creas, que sea tu convicción, no la convicción de alguien más, que haya una caminar de ahí diferente. Nadie puede continuar indiferente a eso. Por eso la pregunta final, versículo 41, entonces temieron con gran temor. Por cierto, un mega temor. Fíjate, una mega tormenta, una mega crisis, donde Dios interviene y produce una mega calma. ¿Qué debería haber de ahí? Salir de ahí, un mega temor. Sí, de plano, yo tengo que temerle a Dios. No puedo seguir igual que antes. No puedo seguir. ¿De dónde surge el crecimiento de esto? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es este? Esa es la pregunta más grande de la vida cristiana. Por eso Jesús toma tanto tiempo con ellos en tantas ocasiones para hacerles entender no de una clase, para hacerles entender en el corazón, yo soy Dios, dice Jesús. Porque el que tiene esto claro está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Mientras esto no esté claro para ti, mientras esto sea lo que la Biblia enseña, lo que el pastor predica, lo que mi mamá creía. Yo crecí con monjitas, me dice, y yo crecí en la iglesia católica, entonces ahí me enseñaron que Jesús es Dios, y es para mí un concepto lejano. Mientras sea eso, no es tu convicción personal y no tienes fe. Pero cuando lo has probado, esa es otra historia. Yo te lo digo de mi corazón, sentémonos y debatamos si quieres. Y tú me puedes presentar todos tus argumentos para decir Jesús no es Dios, pero yo he probado a Jesús, yo lo he probado a Jesús. Y a mí no me vas a sacar de esa convicción, porque a mí Jesús me ha funcionado y me ha demostrado que Él es Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Él es Dios. Y la única alternativa que tenemos es temerle, es seguirlo. La meta del discipulado en Crece es llegar ahí. Esa es la base para el crecimiento. A mí no me temeréis, dice Jehová. Si Él es Dios, no lo vamos a temer. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. ¿Cómo vamos a tomar el cristianismo a juego si Él es Dios? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Necesitas que sea tu convicción personal. Creer y someterse al señorío implica concluir personalmente que Jesús es Dios. Al fin y al cabo, no importa tanto que sea Dios y sea Señor, como que sea tu Dios y tu Señor. Entonces Él tiene que pasarte por una crisis. Y tú me dices, no, pero yo no quiero la crisis, yo no quiero la crisis. Cierro con una ilustración. Tienes que pasar por la crisis, pero no te preocupes. No te preocupes. Cuenta la historia de un marinero, de un capitán, que un día le dice a su esposa, quiero que me acompañes en uno de los viajes. Y entonces su esposa se sube a la fragata que este capitán, en donde este capitán navegaba, hace quizás un par de siglos. Y entonces dice que cuando estaban en el mar, se vino una tormenta tremenda. Y entonces la esposa le dio una crisis de pánico porque pensó que se iba a hundir y estaba llorando y veía al capitán bien tranquilo y le dice al esposo, ¿verdad? Le es bien tranquilo, entonces le dice, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? ¿Qué te pasa? Y entonces viene el capitán y se saca la espada, fíjate, y le pone la espada en el pecho, en el corazón. Y algunas hermanas dicen, igual que mi esposo, dicen, ¿verdad? Le pone la espada en el pecho y le dice, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo de esto? Y le dice la esposa, no. ¿Por qué no tienes miedo? Porque yo sé que tú me amas. Yo sé que no me vas a hacer nada.
Entonces le responde el capitán: yo conozco a aquel que tiene los vientos y las aguas en el hueco de su mano, y seguramente Él tendrá cuidado de nosotros. Dios te ama. Dios te ama. Él puede poner la espada en tu corazón o hacerte pasar por la crisis, pero te ama. Y lo que está buscando es tu crecimiento. Más te vale que lo aproveches, te apropies y digas: esto voy a creer yo, mi convicción. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos, y César nos va a despedir. Y deja que Él te lleve por el proceso de toma de decisiones. Señor, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú eres, por la forma clara, la forma precisa en que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias por mostrarnos que tú tienes el control, que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, que tú estás presente en nuestra realidad, que tú estás a la expectativa, Señor, de todo lo que sucede y de cómo tú estás esperando, Señor, que nosotros podamos abrir nuestros ojos y reconocerte ahí en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, de que tú eres Dios, de que tú todo lo sabes, de que tú tienes el poder y la autoridad. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.